El duelo por la muerte de una persona o un ser querido es una instancia de la vida de una persona absolutamente única e incomparable. Lo que sucede en el cuerpo y mente de esta persona son muchas las tradiciones populares que se habla de esto. Investigaciones científicas y desde hace tiempos inmemorables sobrepasa los acontecimientos de la vida ordinaria. Y nace esta pregunta: ¿quién no ha tenido experiencia con los fantasmas? Cuando la religión no puede dar explicación, la ciencia con sus investigaciones es cuando entra la metafísica y nos explica lo que está sucediendo. Bienvenidos a Enigmas EDN, programa en el cual sábado a sábado nos enfocamos en mostrarles la verdad detrás del oculto, en temas que a veces no le tomamos importancia o que simplemente lo ignoramos por miedo a lo desconocido. Soy Jonathan Maldonado y en su segunda edición hablaremos de los fantasmas y casas embrujadas. Fenómeno colectivo o sugestión colectiva. El descenso de las temperaturas, sonidos extraños que hielan la sangre, objetos que se mueven, la aparición de formas no humanas. Todos conocemos a la perfección los fenómenos que determinan si estamos siendo testigos de la terrorífica aparición de fantasmas. Una entidad que proviene del más allá y busca resolver un asunto pendiente en la Tierra. ¿Quién no ha escuchado alguna vez este tipo de historias? Tanto que hay personas que creen firmemente en su existencia, incluso presumen de haberlo visto en persona. La creencia en fantasmas, espíritus y demás fenómenos paranormales está muy arraigada desde la antigüedad. Los textos de las religiones mesopotámicas hablan de espectros que se forman en el momento de la muerte del individuo, adoptando su personalidad y su memoria. Los familiares tenían la obligación de realizar ofrendas de comida y bebida a los muertos para facilitar su vida al otro mundo, porque de lo contrario, sus fantasmas podrían traer mala fortuna y enfermedad a los vivos. Este tipo de creencia aún sobreviven en la actualidad, pero ¿qué hay de verdad en las historias de los fantasmas? A pesar de que miles de investigadores paranormales han intentado encontrar indicios de la presencia de seres sobrenaturales durante las últimas décadas, nadie ha conseguido obtener una sola prueba convincente que demuestre su existencia. Todas las supuestas pruebas físicas encontradas hasta el momento han resultado ser falsificaciones, errores de cámara o demasiado ambiguas como para revelar nada de valor. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Milán en Italia concluye que 6 de cada 10 personas han visto u oído a seres queridos después de su muerte, aunque muchos de ellos no lo cuenten por temor a ser considerados como enfermos mentales. El dato concreto particular de este estudio es que estas experiencias alucinatorias se dan en personas que no sufren ningún trastorno mental, dado que la idea de fantasmas en la percepción popular puede recaer en un imaginario sobrenatural, dando lugar a supersticiones que carecen de rigor científico, y que la noción de alucinaciones puede generar la carga negativa de una enfermedad, dando lugar a intervenciones psiquiátricas. Los especialistas en el tratamiento de este fenómeno prefieren hablar de experiencias de presencia continua, es decir, personas ya fallecidas que son percibidas por seres queridos de manera involuntaria y sin la intervención real de ninguno de los 5 sentidos.
Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Existen o no los fantasmas? Aquí algunas verdades bíblicas relacionadas con apariciones, fantasmas y visitas de espíritus de gente muerta. Han sido unos pocos incidentes que trata de la gente en la que en realidad se contacta con los muertos. He aquí citaremos algunos pasajes bíblicos que, según la religión, Dios es el creador del universo. Ofrece respuestas sólidas a las preguntas del hombre. Su palabra, la Biblia, es la base para comprender tanto al mundo como a todas sus creaciones. ¿Y qué dicen todas las religiones acerca del contacto con la muerte o de los fantasmas? La Biblia, el biblista Charles señala que el hecho de que haya demonios y estos puedan entrar a los lugares o a los cuerpos humanos o animales muestran que pueden ser dioses y al mismo tiempo no. Esto a través de las barreras que restrinjan estos seres humanos. Los demonios no son humanos, pero tampoco son un dios. Sin embargo, este biblista nos dice que sí tienen un tipo de poder. Cuando ingresan a un cuerpo, ya sea de manera abrupta o de una forma concebida. Y respecto al poder que tienen estos demonios, curiosamente la Biblia registra no en una, sino en varias ocasiones cuando un vidente apareció haber contactado a un muerto, el rey Saúl. Muchos recuerdan ese pasaje. Se puso un disfraz y visitó a una medium para hablar con el profeta Samuel, que ya había muerto. Tal vez usted no lo sabía o incluso no le tomó la importancia, o más aún, no lo había visto desde este punto de vista. Aquí hacemos referencias o citas bíblicas de lo que se habla el diálogo de vivos con los muertos. En 1 Samuel 28, del 7 al 19, el rey Saúl buscó a una mujer con un espíritu de adivinación para preguntarle a Samuel acerca de lo que debía hacer. El hecho de que ella verdaderamente manejara la comunicación con el muerto la conmocionó, indicando que esto no había sucedido con anterioridad. En Mateo 17, 1-8, Pedro, Jacobo y Juan vieron brevemente a Moisés y Elías con Jesús. En Lucas 16, del 19 al 31, Jesús cuenta la historia del hombre rico y Lázaro. En esta historia podemos aprender que hay dos comportamientos para los muertos, hasta el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20:11. También en la historia, el hombre rico pide que Lázaro sea enviado de regreso para advertir a los vivos. Abraham le dice que no servirá de nada, porque si ellos no creen en la palabra escrita de Dios, tampoco creerán, aunque alguno se levante de entre los muertos. De estos tres pasajes de la Escritura, podemos concluir que por ahora existen comportamientos en los cuales habitan los espíritus de los muertos. Y aunque hay pocas ocasiones en las cuales Dios permite interacción entre los vivos y los muertos, estas situaciones fueron muy raras y para nada tan comunes como el contacto entre la gente y los seres angélicos. También Lucas 16, del 27 al 31, indicaría que no les está permitido a los espíritus humanos regresar a visitar a los vivos sin permiso. Y si el permiso no es otorgado aún con el propósito de prevenir a la gente de escapar de la ira venidera, menos sería dado por razones frívolas. A diferencia de estas dos instancias que tratan de un contacto o comunicación verdadera con la gente muerta, hay numerosas ocasiones que incluyen contacto
con seres angélicos, tanto ángeles buenos como ángeles caídos, es decir, los demonios. Muchas de las situaciones involucran a un ángel descrito como el ángel del Señor, refiriéndose a veces a la aparición de la preencarnación del Hijo de Dios, también conocido como Cristofanías. Pero muchos otros se refieren a ángeles buenos que Dios utiliza para ministrar a favor nuestro, como en Hebreos 1:14. Con este fin, algunas veces ellos manipulan las circunstancias físicas, como en Primera de Reyes 19 del 5 al 7. El ángel toca a Elías y lo provee de comida y bebida. Segunda de Reyes 19:35. El ángel hirió de muerte a 185,000 asirios. Daniel 6:22. El ángel cierra la boca de los leones. Y en Hechos 12:23, el ángel hiere a Herodes para aceptar adoración como si fuera un dios. Los cuentos derivan de las apariciones desde tiempos muy antiguos. Varias tribus contribuyeron palabras como great, escocés, phantom en francés, specter en latín, shake en inglés, banshee y poltergeist. En el antiguo Irak, la de epopeya de Iqisharet retrata a este personaje conversando con un espíritu de su amigo muerto, Enkidu. Un cuento enigmático del antiguo Egipto narra sobre fantasmas de Nebú. Y la acción que estos hacían era charlar con el sumo sacerdote de Amon-Ra. Y aquí hago un paréntesis, que este nombre, si ustedes lo recuerdan, para los que nacieron en temporada de la década de los 80, 90, recordarán una famosa película o videojuegos con el personaje de Mun-Ra. Continúo con la información. Aunque estos relatos no relatan en sí exactamente de que exista o no fantasmas o que han tenido contactos, sí hay algo en concreto de que hay una comunicación, y ojo con esto, nace un término, neocromancia. Incluso con los 12 discípulos de Cristo, cuando están en el monte, confundieron a Jesús con un espíritu cuando se apareció. Entre tantas historias, películas o series de televisión, algunos se vuelven escépticos al hablar y creer en fantasmas o espíritus malignos. Sin embargo, ¿qué pasa si escuchas ruidos extraños o ves sombras? No deberías dudar de los fenómenos paranormales y tratar de confirmar, ya que como bien existe el bien, también existe el mal. Si realmente se trata de un caso legítimo de fantasmas, no todas las apariciones son iguales. Se puede presentar en una variedad de fenómenos. Algunas apariciones presentan un fenómeno único, como una puerta cerrándose y abriéndose rápidamente, mientras que otras consisten en muchos fenómenos diferentes, que van desde extrañas apariciones y materializaciones de objetos y otros fenómenos inexplicables. Estos fenómenos pueden variar desde algo muy sutil,
desde un intermedio hasta fenómenos extremos. Estas apariciones o manifestaciones físicas de un espíritu o una entidad, fenómenos que también son muy raros y pueden asumir muchas formas, neblinas con forma humana, que parecen tan reales y sólidas como cualquier persona viva, pero que desaparecen de repente. La presencia de una actividad paranormal en nuestro entorno siempre ha sido un tema muy recurrente entre fanáticos y expertos que han analizado las diferentes características de estos fenómenos. Uno de los más llamativos es el cambio de temperatura. Esto pasa porque cuando un fantasma pasa entre nosotros, una corriente de aire frío inunda ese espacio donde las personas se encuentran. Pero esta sensación no solo es eso, porque es antes de entrar en pánico. Asegúrate de tener la ventana totalmente cerrada. Hay que comprobar que el aire acondicionado esté apagado. Otras de las referencias que se hablan también de los campos electromagnéticos es cuando se analizan las potencias con pequeños dispositivos que al parecer están muy relacionados con la presencia de fantasmas. Aunque en realidad la culpa es de los aparatos y de las posiciones geológicas del lugar. Cuando la magnetosfera del planeta y el viento entran en contacto, nuestro cerebro puede sufrir ciertos efectos debido a la estimulación eléctrica que se está generando en este momento. Incluso en algunas situaciones lleva a episodios de paranoia y alucinaciones. Pero quizás el elemento más imprescindible de todo esto sea el sonido. Está demostrado que el sonido situado entre 7 y 19 Hz puede provocar en ciertos individuos dolor, miedo, irritación y pánico, entre otras cosas. Y antes de mandar al siguiente video quiero relacionar algo. Cuando usted tiene un ventilador, maneje la velocidad y encontrará ciertos efectos que se manejan actualmente en películas de terror. Una explicación científica que dan para el juego de la Ouija, que un vaso se mueve solo, ruidos, etc. Según científicos, el causante de que se mueva el vaso o el objeto que sea sobre el tablero de la Ouija es un fenómeno muy bien estudiado, llamado el efecto ideomotor. Es un proceso psicológico que hace que una persona realice movimientos involuntarios, dejándose llevar de manera que nota que ella misma está interviniendo con el movimiento. Ahora, si quieres probar algo diferente, te daremos ciertos juegos, pero advertencia: debes ser mayor de edad, estar consciente de lo que realmente harás, pero sobre todo, esto es bajo tu propio riesgo. Los Tres Reyes promete llevarte a otra dimensión si consigues una habitación espaciosa, por la cual no se cuele ni un rayo de luz, es decir, oscuro, oscuro. Algunas velas
2 espejos grandes, 3 sillas y un objeto de tu infancia. Luego coloca en la habitación, ve a dormir y levántate a las 3:30 de la madrugada. Si las cosas siguen en el lugar en el que dejaste, siéntate en una de las sillas con la vela encendida a las 3:33 y mira hacia la oscuridad, no hacia las velas o los espejos. Aquí es donde comenzará tu conversación con la presencia que se libera. Algunos la llaman conciencia, otros creen que se vive un sueño lúcido. Eso tendrás que averiguarlo. El juego del closet. Se dice que con este juego puedes convocar a un demonio. Necesitas caminar dentro de un closet oscuro mientras sostienes un cerillo sin encender y dices: muéstrame la luz o déjame en la oscuridad. Si escuchas un susurro, debes encender el cerillo de inmediato. Si fallas, algo te tomará por detrás y te arrastrará a un lugar desconocido. Y lo mismo te sucederá si intentas ver lo que hay detrás de ti. Si el cerillo se enciende, debes salir del armario. Pero ya no puedes volver a ese lugar sin una luz encendida, pues habrás liberado un espíritu. Bloody Mary. El juego consiste en decir 3 veces frente a un espejo Bloody Mary, mientras se sostiene una vela encendida. Lo que en teoría sucede es que verás a una mujer cubierta de sangre, que es el espíritu de una antigua bruja. Tras invocarla, es probable que sufra su ira. Hay muchas reacciones sobre los efectos de este juego. Unos hablan de que es una completa farsa y otros estamos seguros de que se arrepienten de haberlo hecho. La Red de Charlotte es un juego para 2 personas en el que se invoca el espíritu de una niña de los años 1400, cuya madre fue acusada de brujería y quemada en la hoguera. Vayan a una habitación oscura y lleven consigo un espejo grande, una linterna y un juguete para niña. Pongan las sillas delante del espejo y coloquen una mesa detrás de estas. Coloca el juguete encima de ella. Es importante que no entre luz externa y que el juguete se refleje en el espejo. Después de esto deberá decir: queremos jugar a la Red de Charlotte. Lo siguiente es que verán a la niña tomar el juguete a través del espejo, y es entonces cuando se le puede preguntar. Cuando hayan quedado satisfechos, solo digan: adiós, Charlotte. Tal vez parezca inocente, pero cuentan que si ella se enoja por las preguntas o no le gusta el juguete ofrecido, te arrepentirás de haberla llamado. En el mundo hay muchos lugares a los que se les atribuye presencia sobrenatural. Pero una cosa son los rumores y estipulaciones acerca de voces, pasos que se oyen o las sombras que deambulan en uno u otro lugar. Y otra es cuando se logra fotografiar estas presencias. Un ejemplo claro es la famosa casa Winchester. Es una mansión ubicada en San José, California, en Estados Unidos. Fue la residencia de Sarah Winchester, la viuda del magnate inventor de repetición Winchester. El señor William Winchester. Se dice que esta mansión
deambulan muchos fantasmas de personas que murieron por culpa de estas armas y buscan vengarse. Otros de los seres o de las casas embrujadas, para tener ejemplo, es que igual que en todas las casas embrujadas hay más de 1 o 2 o 3 habitaciones, y en la mansión Winchester hay más de 300 habitaciones. Incluso lugares para evitar encontrarse con los fantasmas. Ella decidió crear muchas habitaciones y nunca repitió una misma habitación. Hoy actualmente es un museo atractivo, turístico, nombrada la mansión embrujada de Winchester en Estados Unidos. Una casa embrujada o casa encantada es un edificio o construcción donde supuestamente ocurren apariciones o fenómenos paranormales. A veces estas presencias, según se informan, siguen frecuentando el mundo físico después de un acontecimiento trágico ocurrido en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Antiguamente se daban estos tipos de casos. Se decía que en lugar de permitir que continuaran viviendo en esta habitación, la propiedad pasara a ser clausurada de forma indefinida o prolongada en algunos casos, permitiendo que su estructura se deteriorase a causa de la falta de mantenimiento. De aquí que se entienda que si una casa presenta estas características, quiere decir que es una casa embrujada. También puede ser objeto de una maldición, como el presbítero de Portland, la casa de Kompong en Camboya y la famosísima casa del horror de Enid Bail. La estructura de una casa embrujada puede ser cualquier construcción, desde un antiguo castillo europeo hasta una pequeña casa en un suburbio de construcción reciente. Según la parapsicología, para que una casa pueda ser considerada encantada o embrujada, debe de tener lo siguiente. Número 1. Tradición. Un lugar con fama entre visitantes y vecinos de que allí pasan cosas raras. Número 2. Constancia. Que los fenómenos se produzcan con cierta asiduidad. Que las apariciones y sucesos tiendan a perdurar en el tiempo. Número 3. Hecho violento. Un acto violento u horrible que amargue ese inmueble para siempre. Para que conozcan un poco más sobre este tema, el investigador y escritor español Jesús Callejo ofrece una útil selección de términos que describen la mayor parte de sucesos que se producen en estas casas embrujadas. Paraóptica, que son fenómenos de luces fluorescentes, luces que se apagan y se encienden, que aparecen por pasillos y se mueven y surgen de la nada. Ideoplastía, que es la aparición ya directa de los fantasmas. El raps, chasquidos, ruidos o golpes en las paredes o ventanas o puertas. La metafonía son las voces, gritos, sollozos que se escuchan. La paralitergia son caídas inexplicables de objetos. Y una vez que conozcas estos términos, vamos a profundizar más en el siguiente video.
Ahora que ya saben los términos, es hora de ponerlos en práctica. Si las luces se encienden y se apagan, descensos bruscos de temperaturas, olores extraños, combustión espontánea o un clásico de la parapsicología, desplazamiento de objetos, ¿cuáles o son los términos que usarías? Prepárate para adentrarte en este conteo de lugares terroríficos, los cuales ni el más valiente se atrevería a visitarlos. La mansión abandonada en San Pedro Sula, Honduras. La construcción de la enorme casa ubicada en la cordillera del Merendón dio inicio hace más de 20 años, pero informan los celadores del lugar que el propietario quedó en quiebra y no pudo terminar de construirla. Un testigo relata que en una ocasión acudió a la mansión alrededor de la medianoche y que un temor se apoderó de su cuerpo, asegurando que vio al mismo diablo caminando por los pasillos del lugar. Algunas personas aseguran sentir presencias extrañas y también escuchar voces extrañas, pero hasta el momento no hay quien asegure o confirme la historia. Solo se repite y la casa no hay quien la compre o la habite. Sanatorio Durán en Costa Rica, también conocido como Sanatorio Carlos Durán, contaba con todas las características de un hospital del primer mundo, capacitado para albergar alrededor de 300 enfermos en la provincia de Cartago, Costa Rica. En 1936 pasó a ser desocupado. Desde entonces, este complejo ha ido guardando muchos misterios que lo han convertido en un lugar tenebroso y aterrador. En su época como hospital, más de un interno llegó a decir que en las noches se presentaba una monja fantasma a curar al enfermo de la cama continua. Otra leyenda habla de que el sanatorio se empezó a correr el rumor que por las noches frías y oscuras, en medio de los quejidos de los enfermos, se aparecían por los pasillos dos religiosas fantasmas, quienes llegaban a cuidar y dar alivio a los hospitalizados. Varias personas han relatado que dentro del antiguo sanatorio se sienten brisas muy frías, además de la aparición del fantasma de una monja y una niña. Casa de los Lamentos. La Casa de los Lamentos es una construcción ubicada en la ciudad de Guanajuato, México. La edificación data del siglo XVIII, durante la época de 1890 y principios de los 1900. Esta mansión se convirtió en el sitio de los infames asesinatos en serie de Tadeo Fulgencio Medina. La compró para su prometido doña María Constancia de la Rivera Olmedo, que fue asesinada en un asalto fallido, y don Fulgencio enloqueció a raíz de la muerte de su mujer. Tadeo perdió la razón y debido a su dolor buscó a una bruja para que le ayudara a contactar a su mujer en el más allá. La bruja le enseñó rituales, entre los cuales se incluían sacrificios humanos. En la casa se hallaron restos humanos y libros de magia negra. Según los lugareños, muchos fenómenos paranormales han sucedido en esta casa y los gritos de las víctimas a veces pueden ser escuchados. Sí, en un programa televisivo de México se hizo un reportaje de la mansión en donde supuestamente se lograron captar múltiples psicofonías y orbes. El Hotel Salto, Colombia. Cerca de las cataratas de Kendama, sobre el río Bogotá, en Colombia, está localizado el Hotel del Salto, abierto en 1924 y cerrado en 1990. Algunas personas dicen que este hotel abandonado está embrujado. Lo cierto es que nadie quiso permanecer allí. Otros dicen que cerró debido a la polución del río. La leyenda cuenta que muchas personas eligieron el acantilado del Hotel del Salto para acabar con su vida debido a varios problemas, saltando al vacío. Existen cientos de historias de fantasmas y almas en pena que muchos turistas y viajeros afirman haber visto rondar el hotel. Ellos cuentan que se escuchan unos gritos desgarradores. El hotel solía hospedar a los más representativos personajes de la élite colombiana. Después funcionó como una terminal de ferrocarril, luego como restaurante, y ahora, gracias al trabajo de arquitectos y amantes de la historia, funciona como museo. Casa en Zona 10, exorcismo documentado. Aunque se desconoce el origen de la casa y las personas que la habitaron, se cree que fueron personas acaudaladas las que vivieron en el lugar. Esto debido al sector en el que se encuentran. Gilberto Soto, de Guatespantos, realizó una investigación de la casa junto a todo su equipo y compartió. Con el equipo entramos a la casa
y desde antes de iniciar a grabar comenzamos a escuchar y ver cosas muy extrañas. Al entrar escuchamos voces de niños y olor a sangre, ruidos raros y un ambiente pesado. Por otra parte, el elenco de la película guatemalteca El Exorcismo documentado expresó haber experimentado actividad paranormal durante el rodaje e incluso algunos de estos fenómenos se vieron reflejados en la cinta final. ¿Conoces de lugares embrujados o algún otro caso paranormal? Cuéntanos. Al regresar de la pausa, continuaremos hablando sobre este tema. Le invitamos a usted a que se pueda contactar con nosotros mediante la red social. Mándanos sus casos de amigos, conocidos que ha estado en contacto con fantasmas o que sepa algo de casas embrujadas en Honduras. Nuestro equipo profesional se estará contactando para desarrollar su caso y darle la explicación lógica como posible solución a este problema que le esté afectando. Ruidos extraños, puertas que se cierran solas, movimientos inexplicables, olor raro en el aire. Son muchos los signos que nos pueden hacer creer que una casa está embrujada. Es fácil que decidamos si esta casa está o no embrujada, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de las casas tienen una explicación muy lógica. Y ahora nosotros les diremos cómo detectar una casa embrujada. Los casos de casas embrujadas son extremadamente raros, pero siempre es interesante y curioso repasar los signos de la posible presencia de espíritus. Te diremos cómo detectar una casa embrujada. Número 1. Sonidos inexplicables. Toques en la puerta, raspadas, objetos que caen. En ocasiones incluso puertas, armarios y cajones abriéndose para luego cerrarse. Todos estos sonidos suelen ser oídos por los habitantes de la casa y llegar a la creencia que algún ente desconocido esté de visita. Número 2. Presencias parpadeantes. Con la presencia de otros, muchos aparatos electrónicos y bombillas se encienden y se apagan a placer, cambiando de estado pronto. A veces el sujeto que lo experimenta sabe con certeza que ha apagado el dispositivo en cuestión y lo encuentra encendido o a la inversa, dejándolo sorprendido y sin encontrar ninguna explicación lógica a lo ocurrido, llevándolo a pensar que un ser del más allá sea el responsable de este extraño comportamiento. Número 3. Objetos que desaparecen y vuelven a aparecer. Se trata de esas ocasiones en las que un objeto que creías que estaba en un lugar de siempre no aparece por ninguna parte, pero tras buscarlo concienzudamente vuelve a aparecer en el sitio esperado. Este tipo de comportamiento inicia en las cosas más cotidianas, como unas simples llaves o algún juguete que aparece y reaparece a su propia voluntad. En muchas ocasiones, estas desapariciones se deben a despistes de los dueños de la casa, pero en los casos más absolutos se duda de cualquier explicación. 4. Sombras extrañas. Formas que vemos por el rabillo del ojo en ocasiones y nos da la sensación de ver una sombra que nos corresponde a la proyectada por nosotros. Incluso en los lugares que pareciera imposible un reflejo de la luz que produzca algún tipo de sombra, producto de nuestra imaginación en muchas ocasiones, pero un cierto número de casos que podrían representar algún tipo de amenaza acechando. Número 5. Comportamiento extraño de las mascotas de la casa. Se tiene la creencia que los sentidos de los animales, al estar mucho más desarrollados
que los de los seres humanos, estos tienen la capacidad de sentir y hasta ver a criaturas que una persona común y corriente no puede. Los animales de la casa pueden reaccionar ladrando, maullando, haciendo algo que no podemos ver. Incluso pueden rechazar entrar en una habitación en la que solían pasar el tiempo. Esto se puede deber a algún tipo de ser fuera de nuestra comprensión. Número 6. Alguien me observa. En la cotidianidad de nuestros hogares, esa sensación tan común de que alguien nos mira podría considerarse como algo ocasionado por nuestra imaginación, pero si ocurre demasiado a menudo en un hogar, podría ser un indicador muy fuerte de una presencia fantasmal. A partir de este punto, entramos en el campo de lo siniestro. Estos son incidentes y comportamientos extremadamente poco comunes. Número 7. Movimientos inexplicables. El hecho de oír objetos que se mueven sin estar nosotros es cosa de niños comparado con ver cómo se mueven en nuestra presencia. Muchos testigos afirman ver frente a ellos objetos levitar sin ninguna explicación alguna, o incluso de ver la forma de una persona recostada en sus camas. Número 8. Susurros y lloros, lamentos, quejas y sollozos que muchas veces en forma de susurros nos despiertan de nuestro sueño y alteran nuestra paz. Número 9. Zonas de la casa repentinamente cálidas o muy gélidas. Sin ninguna explicación, algunas partes de la casa cambian de temperatura al azar, sin motivo alguno, según los especialistas. Esto se puede ver a la presencia de un espíritu. Número 10. Perfumes cuya fuente resulta desconocida. En casa un olor que no conocemos o que nos recuerda a alguien que conocimos. Este fenómeno suele estar acompañado de sonidos o sombras sin explicación. Estos incidentes entran dentro de los fenómenos realmente paranormales como apariciones, ataques físicos y objetos que levitan. Pero estos, además de ser una rareza absoluta, tras pasar estos incidentes se podría hacer paranormal. Nos damos cuenta de que son muchas las ocasiones en que vimos experiencias similares en nuestras casas y que a veces nos parece algo común o muchas veces logra asustarnos. Ahora que ya sabes los términos y puedes conocer y detectar una casa embrujada, te diremos cómo protegerte y o sobrevivir a una casa embrujada. O si acabas de mudarte y tienes un mal presentimiento de esta residencia nueva, existen muchas probabilidades que el lugar esté embrujado. Es posible que esto pueda generarte pues ciertos malestares, pero no lo permitas. A continuación, te diré cómo lidiar con una casa embrujada con la presencia de fantasmas. Veamos. A continuación, te describiremos los 11 pasos que debes de hacer para sobrevivir en una casa embrujada o encantada. Número 1. Lleva contigo un perro guardián robusto, como un pastor alemán, a la casa. ¿Conoces la razón? Los perros detectan la presencia de espíritus con facilidad. Será arriesgado para ti también, como para el perro. Número 2. Recuerda que antes de llevar algo a casa, debes recorrer todo el lugar. Al hacerlo, darás al fantasma la oportunidad de explorarte y aceptar tu presencia en su hogar. Número 3. Recuerda lo siguiente. Antes de llevar todas tus cosas al lugar, inicia llevando pocos artículos. De esa forma, el fantasma no se enojará por los cambios que ocurren durante la transición de los inquilinos anteriores. Número 4. No olvides estar alerta ante cualquier presentimiento que puedas tener sobre el lugar
donde colocar un artículo durante el traslado de tus muebles u otros objetos. Si puede hacer que el fantasma esté feliz al colocar una silla en un lugar específico, eso te evitará muchos problemas en el futuro. Número 5. Trata de relacionarte con el fantasma. Al hablar sobre cómo pudo haber sido la vida en la casa, si es antigua, y trata de hacer algo que los residentes anteriores hubieran realizado en ella, mientras la habitan, como utilizar el comedor formal para ciertas comidas o escuchar música de la época en la que se construyó la casa. Número 6. Trata de hablar sobre grandes acontecimientos que hubieran sucedido mientras los dueños anteriores vivían allí. Por ejemplo, el 29 de octubre de un año habla sobre cómo los residentes anteriores se hubieran sentido por la caída bursátil y el inicio de la Gran Depresión. Eso si la casa es muy antigua. Número 7. Evita la zona donde se encuentra el fantasma si está en un lugar específico. Trata de usar la habitación como un almacén y deja solo al fantasma. Número 8. Trata de pasar una noche en el lugar. Algunos fantasmas tratan de comunicarse con los vivos a través de los sueños. Al permitir que el fantasma te transmita su mensaje, puedes poner fin a sus apariciones y dejarlo que siga su camino. Número 9. Acepta al fantasma. Si bien para algunos puede ser difícil, la mayoría de los fantasmas te dejarán en paz si reconoces su presencia. Número 10. Habla con el fantasma. Déjale saber que puede quedarse si no molesta a tu familia ni a ti. Pero aquí debes de tener en cuenta lo siguiente. 1. Conocer el tipo de fantasma o ser que reside o habita en tu morada. Y 2. Una vez conociendo el tipo de fantasma, conocer el poder que contiene. Número 2. Saber si tiene poder y qué puede realizar sobre ti o tu familia. Número 11. Recuerda decirle al fantasma que estás enfadado si hace algo escalofriante y que no tolerarás este tipo de conductas. Gracias por haber estado de invitado en Enigmas EDN. Les invitamos a que se puedan contactar a través de las redes sociales. Si conocen algún caso paranormal, brujas, duendes, mitos, leyendas, para que nos manden su caso. Les invito al próximo programa, del cual hablaremos la Antártida, misterios ocultos y el efecto Mandela. ¿Qué es o qué son? ¿Cuál es el misterio? ¿Usted lo ha escuchado mencionar? Soy Jonathan Maldonado y esto ha sido Enigmas, pero antes de concluir quisiera recalcar 2 factores. El primero, si usted tiene la valentía de contactar a un fantasma o hablar directamente con él, sepa muy bien qué tipo de fantasma o qué tipo de ser es. Porque no es a cualquier ente el que usted está capacitado para hablar con él, para tener una conversación directamente con este ser desconocido para usted. Número 2. Si usted habita en una casa embrujada, escucha ruidos, debe de mantener una postura positiva, pues el fantasma ha estado allí desde un hecho violento o desde décadas, y para él usted es un intruso. Esto ha sido Enigmas EDN. Les saluda Jonathan Maldonado. Muy buenas noches.